Ok, chicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar ahora otra forma. O sea, acá vimos la forma de construir polinomio interpolador mediante los polinomios de Lagrange. Hay una forma que es un poco más eficiente, en el sentido que no hay que construir esos polinomios, que si bien son explícitos, uno tiene una fórmula para calcularlos, eh, uno, para evaluar, fíjense que si yo tuviera que evaluar el polinomio, déjenme mostrarles cómo es P sub n. Acá. P sub n, yo tendría que, para evaluarlo en un x, que no sea obviamente esto, porque ya conozco cuánto valen esos en los x0, x1, xn, yo tendría que calcular cada uno de estos polinomios, ¿sí? El EJ, en cada uno de los del x que quiero evaluar. Y después, una vez que tengo esos números, hacer esta suma. Digamos que hay que escribir, hay que hacer bastantes cuentas para hacer esto. Entonces, vamos a ver una forma alternativa de expresar eh, el polinomio interpolador, que es en realidad más eficiente desde el punto de vista computacional. Bueno, después podemos ver la relación que tiene esto con el sistema de ecuaciones que habíamos planteado al principio, como primera idea de encontrar el polinomio interpolador. Bueno, déjenme mostrarles en P sub 1. Supongamos que yo sé que P sub 1 en x0 tiene que valer y0, y P sub 1, que es una red, es una función lineal, ¿no? En x1 tiene que valer y1. Bueno, tengo que encontrar la función lineal que en x0 vale y0 y que en x1 vale y1. Bueno, eso es una recta, ¿sí? El gráfico de la función P sub 1 es una recta que pasa por el x0 y 0 y el x1 y 1. Eso lo sabíamos desde hace mucho, que así se construye. Esto es la pendiente. Podemos pensar y0, un punto por donde pasa, x menos x0. Así se construye la función lineal, cuya recta pasa por los puntos x0 y 0, x1 y 1. Lo sabíamos desde hace mucho, cómo construir eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos complicar esto? ¿Cómo podemos hacerlo en el caso de tener un polinomio de grado mayor? Bueno, si yo tengo que encontrar P sub 2, que tiene una condición adicional, ¿sí? Que además de en x0 valer y0 y en x1 valer y1, yo tengo que lograr que en x2 valga y2. ¿Sí? Entonces, la idea que voy a hacer es, este ya anda bien para los dos primeros. Voy a agregarle algo que me resuelva el problema de que pase por el tercer punto, por el x2 y 2. ¿Está? Entonces, lo pienso así. P sub 2 va a ser una corrección de P sub 1. Fíjense que es una idea parecida a lo que hacíamos con el polinomio de Taylor. Uno decía, bueno, agarro el polinomio de Taylor hasta el orden 3 y quiero uno de orden mayor. Bueno, le agrego el término de orden 4. Bueno, eso así lo vamos a plantear. Es decir, yo quiero que P sub 1 ya cumple lo que quiero, P sub 2 va a ser la corrección para que cumpla la tercera condición. Bueno, para que este término cuadrático no me arruine lo que ya hice bien, lo que hago es, bueno, que en x0 y en x1, ese nuevo término, el término cuadrático, tiene que anularse, para que no me estropee lo que ya construí. ¿Está bien? Entonces lo que digo es, va a ser esta cuadrática por algún coeficiente. Necesito que sea x menos x0 y x menos x1 para que este término se anule en x0 y en x1 y no me arruine lo que ya hace bien P1. ¿Sí? Y además tengo la posibilidad de que en x2 haga las cosas bien. Entonces, necesito que P sub 2 en x2 valga y2. Y acá escribo. La primera parte corresponde a todo esto, a P sub 1, evaluado en x2. Y la segunda parte es lo que agregué. Este factor de acá, este término de acá, evaluado en x2. ¿Sí? Bueno, me queda esta expresión. Ahora todo esto es conocido salvo a sub 2.
Todo lo demás lo conozco, porque depende de X, de los X y de Y, de la tabla que me dieron. Lo único que no conozco es quién es a sub 2. Bueno, no les voy a hacer este desarrollo porque es despejar. Digamos, es un poco engorroso, pero fíjense, lo que voy a hacer es pasar todo esto restando y dividir por esto. ¿Saben? Y lo puedo escribir de esta manera. O de esta otra manera. No, no es obvio, pero si uno hace las cuentas ve que estas dos expresiones, la del medio y la de la derecha, son iguales. Y son iguales a 2. ¿Saben? Entonces despejé. Fíjense que me quedó algo parecido, en cierto sentido, a lo que tenía acá. Esta era la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, acá estoy haciendo la diferencia. Fíjense que esto sería la pendiente de la recta que pasa por el x1, x2. Esto es la pendiente de la recta que pasa por el x0, x1. Estoy restando esas pendientes y dividiendo por la diferencia x2 menos x0. ¿Está bien? Por el que está más a la izquierda y el que está más a la derecha, si los tenemos ordenados. Bueno, entonces así calculo el A sub 2. La pregunta es si esto lo puedo hacer sistemáticamente. Y la idea es sí, y eso tiene que ver con las diferencias divididas. ¿Saben? Entonces, definimos las diferencias divididas. La notación es esta, es notación usual, así que tenemos que acostumbrarnos. Es corchete en vez de paréntesis x0. Esto coincide con evaluar la función. Nada, cuando tengo la diferencia dividida a un solo punto, es simplemente evaluar la función. Que en este caso sería i0 o i1 o lo que sea. Cuando hago f, la diferencia divididas de f en dos puntos es calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Cuando hago la diferencia dividida de 3 puntos, es hacer la pendiente de la recta que pasa por el x1, x2 y 1 y 2, por el x0, x1 y 0 y 1, y dividir por, fíjense que el x1 está entre los dos, y acá tengo el x2 y el x0 que están uno en el término de la izquierda y otro en el término de la derecha, divido por x2 menos x0. ¿Está bien? Es un poco engorroso, pero es una forma sistemática de calcular los coeficientes de la forma de Newton, que ahora vamos a ver cómo. ¿Está bien? Entonces, escrito en términos de diferencia dividida, que, esperen que hay alguien que no tiene... Sí. Jorgelina, ¿me escuchás? Listo. Bueno, voy a repetir lo de diferencias divididas. Sí, Igual, escucho perfecto. Ya ahora me funciona bien, gracias. listo. Bueno, repito lo de diferencias divididas. Bueno. Esto. Bueno, acá es construir la recta. Mira, esperen que paso al papel. ¿Ven todos a Diego Rial? Que es, ahí voy a graficar. Si yo tengo x0 y 0, y x1 y 1, yo digo, tengo estos dos puntitos, y por esos dos puntos pasa una única recta que es como. Bueno, yo la puedo escribir como que esta función, que en la transparencia la llamamos p sub 1 de x, es la pendiente, la calculo fácil, la diferencia de los valores de y sobre la diferencia de los valores de x. Por x, esto sería la pendiente. Pero yo además quiero que pase por este punto. Entonces, como se acuerdan cómo se calcula la recta tangente, uno dice, bueno, si quiero que pase por el punto x0 y 0, le sumo esto. ¿Ven?
O sea, entonces lo que digo es, cuando evalúe en x0 me va a quedar y0, y cuando evalúe en x1 hago todas las cuentas y me da y1. ¿Está? Entonces es pendiente por x menos x0 más y0. ¿Está? Y ahora a esto, P1 en x0 coincide con x0, P1 en x1 coincide con y1, y ahora yo lo que quiero es que P2 de x sea P1 de x más un término que dijimos, para que no me estropee lo anterior, hago esto. Fenómeno. Y de ahí despejé A2. Y cuando hice el despeje de A2, me quedó una cosa bastante fea. Es, digamos, una expresión fea en el sentido algebraico, ¿no? No es que sea. Imagínense que yo tengo estos tres puntos. Acá tengo. ¿Ven dónde estoy dibujando? Voy a dibujar más abajo. Supongamos que tengo estos tres puntos. Y yo quiero hacer pasar una parábola por ahí. Bueno, lo que yo digo es, acá tengo la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta es y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Hago la pendiente de esta recta. Esto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Y ahora qué hago con estos dos números? Hago las diferencias. Eso me salió de la cuenta, ¿eh? No es que sea obvio que uno mira el dibujo y dice, ah, sí, claro, tiene que ser así. Lo que digo es, agarro esto, déjenme llamarlo M1 dependiente 1, M2, yo hago M2 menos M1 y lo divido por esta longitud, X2 menos X0. Y esto es la diferencia dividida, lo voy a escribir así, como F de X0, X1, X2. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me funciona. Digamos, no, vi que hice las cuentas y me dio eso. ¿Está? Entonces, simplemente, yo lo que dije es, busco una cuadrática, que la voy a hacer como la lineal que tenía inicialmente, más un término cuadrático, que no me arruine lo que ya estoy haciendo bien. Perdón, se ve Sí, todo blanco, no se ve la diapositiva. ¿todos tienen el mismo problema? Esto es un problema. Esperen que no sé qué pasó. Bueno, vamos a empezar por... Bueno. ¿No están viendo? Ahí ya se me terminan las ideas. Ahí se ve. Ahí se ve ¿Ahí se bien. ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno. Lo que me molesta es que no hice nada distinto, hice lo mismo que antes, así que depende de cosas que escapan a mis conocimientos de lejos. Bueno,
Bueno, veamos entonces, a ver si... Entonces, volvamos a diferencias divididas. Lo que digo es, acá estoy simplemente definiendo. Dice, bueno, para calcular el primer coeficiente, o sea, si yo pienso en esta cuadrática, P sub 2 va a ser, bueno, esta cuadrática está evaluada en x2. Sería esto mismo, pero déjenme dejar acá x menos x0, x menos x0, x menos x1. Esta sería P sub 2. ¿Sí? Entonces, el término independiente es y0. El término lineal es este, y1 menos y0, x1 menos x0. Y el término cuadrático es este de acá, es a sub 2, que es todo esto. Entonces digo, esta es la diferencia dividida de orden 1, cuando tengo solamente el x0. Este coeficiente, el segundo, el que multiplica a x menos x0, acá está x2, pero sería x menos x0, es el coeficiente lineal, ¿sí? Entonces, eso se calcula con esto que voy a llamar diferencia dividida en x0, x1. Y acá tengo a sub 2, y a sub 2 es toda esta expresión, y esto voy a decir que es la diferencia dividida x0, x1, x2. Entonces, esto que escribí acá es simplemente, recuerden que f de x0 es y0, f de x1 es y1, f de x0 es y0, y acá esto son las diferencias divididas que consigo con esto. No estoy nada más, o sea, puede resultar confuso, pero no estoy haciendo nada más que ponerle nombre a los coeficientes que calculé en la transparencia anterior. ¿Está bien? Vamos a ver, avanzo un poco a ver si esto aclara. Hay un ejemplo que ahora vamos a hacer, a ver si eso aclara lo que estamos diciendo y cualquier cosa volvemos. Entonces, ¿cómo se escribe P sub 2? Este sería I0. Esto sería I1 menos I0 sobre X1 menos X0. Y este es el A2, que era esa expresión grandísima que hacíamos con la diferencia de las pendientes, dividido, X2 menos X0, todo ese choclo que hicimos. Ese sería el coeficiente A sub 2. Entonces yo puedo construir el polinomio de Taylor, el polinomio de Lagrange, interpolador de Lagrange, de esta manera. ¿Está bien? Déjenme mostrarles con un ejemplo concreto, a ver si nos queda un poco más claro. Bueno, tengo una tabla de valores, ¿sí? Arbitraria. Menos 1, 1, 3, y para esos valores, los valores de I son 1, menos 5 y 5. Bueno, voy a poner acá un esquema de cómo son las diferencias, cómo calcularía con esta tabla las diferencias divididas. Y de esa manera, cómo obtendría los coeficientes para el polinomio P sub 2 que verifica esta tabla. ¿Está bien? Sin hacer Lagrange. Entonces, fíjense. Para menos 1, la función vale 1. Acá lo único que tengo es copiada la tabla. ¿Sí? Para 1 vale menos 5, para 3 vale 5. Entonces, ¿qué hago para calcular las diferencias divididas de orden 1? Por ejemplo, entre menos 1 y 1, que es estos valores de x, de acá, yo lo que hago es, evalúo las diferencias de los valores de y, menos 5, menos 1, sobre 1 menos menos 1, que sería este 1 que corresponde a menos 5 y este menos 1 que corresponde a 1. Hago esas diferencias, hago las cuentas, me da menos 3, y lo mismo hago con el de abajo. ¿Qué es esto? Abajo, ¿qué va? Los valores de x. 3, 3 y 1. Esta diferencia. Y los valores de y correspondientes. 5 para 3 y menos 5 para 1. Hago ese cociente y me da 10 dividido 2, 5. ¿Ven? Entonces ya tengo las diferencias divididas de primer orden. Ahora, ¿qué hago para calcular la diferencia dividida de segundo orden? Bueno, hago lo mismo pero con estos números, no con estos. Mis valores de y, por decirlo de alguna forma, son las diferencias divididas primeras. El menos 3 y el 5. Y entonces, ¿qué hago? Agarro el 5, pienso que corresponde al 3, al de más abajo, y el menos 3 corresponde al de más arriba, al menos 1.
Y entonces hago 5 menos menos 3 sobre 3 menos menos 1. Siempre hago los valores de x extremos, de mi triángulo imaginario que tengo acá, sobre los valores de las diferencias divididas consecutivas que encontré acá. ¿Está bien? Hago esas cuentas y eso me da 2. Bueno, ¿por qué estos números están en rojo? Porque estos números son los que permiten calcular P sub 2. Término independiente, 1. El término que le sigue es menos 3 por x menos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el x0. Menos menos 1. Y después que viene 2 por x menos menos 1 y x menos 1. ¿Está bien? Entonces, este P sub 2 se calcula haciendo las diferencias divididas y usando los coeficientes estos como términos independientes, coeficientes sucesivos de los polinomios que empiezan constante, lineal, cuadrático. ¿Está bien? Y siempre los factores que voy a considerar son constante para el primero, x menos 1, x menos x0, x menos x0 menos x1, si tuviera más, x menos x0 menos x1 menos x2, así, ¿está bien? Entonces así voy construyendo los polinomios, la forma de Newton de los polinomios interpoladores. ¿Sí? Es un poco más, o sea, es muchísimo más eficiente, pero es un poco más rebuscado en la parte algorítmica. ¿Está bien? Tomémonos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Lo que hice en el ejemplo se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda sobre el ejemplo, ¿no? La construcción general después la discutimos, pero ¿cómo algorítmicamente hice para calcular estos coeficientes? ¿Sí? A partir de la tabla de valores. Sí, una pregunta. Decime. A mí no me quedó claro por qué los números rojos son los que armarían después la interpolación. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el término independiente no es 5? Muy buena pregunta. Bueno, alguien, a ver, me da miedo, pero vamos a hacerlo con, a ver. Lo voy a hacer escribiendo. Fíjense. ¿Ven la hoja, no? Pues yo ahora no la veo. ¿Ven la hoja? ¿Sí? Sí. Bueno, acá voy a escribir. Lo que él dice es perfectamente válido. Uno dice, ¿por qué no usar, no voy a copiar todo, el 5 y el 2? ¿Sí? Los de abajo. ¿Qué me impide eso? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué los de arriba? No, tiene razón, no hay ninguna ventaja. El polinomio lo puedo escribir de la siguiente forma. Este como término independiente, 5. Recordemos que los valores de x eran menos 1, 1 y 3. Entonces yo puedo decir, recordemos que el polinomio interpolador es único, pero un polinomio puede ser único, pero no es única su escritura. ¿Está bien? Porque acá lo escribí de una determinada forma. Podría desarrollar esto y ahí me doy cuenta que me quedan potencias de x, no en x más 1, x menos 1, y ahí sí sería único. Pero así como está escrito, podría reescribirlo de muchas maneras. ¿Está bien? Bueno, pero lo que digo es, la pregunta que él hizo tiene que ver con tener el mismo polinomio, porque es único, pero escrito de otra forma. Entonces podría tener p sub 2 de x como 5 más 5, pero ahora en vez de, antes porque tenía el x más 1, ¿sí? Voy a escribir el p sub 2 que tenía antes, perdón. P sub 2 que yo propuse, x más 1 por x menos 1, ¿sí? Pero ahora, digamos, la nueva propuesta
es usar los coeficientes de abajo. ¿Por qué te pareció este x más 1? Porque este x más 1, déjenme, esto es x menos menos 1. ¿Sí? Y este es lo mismo. ¿Y este qué es? Este es x, bueno, acá no hay nada que decir, es x menos, este sería x menos x0, y esto es, este factor es x menos x1. ¿Bien? Bueno, pero ahora tengo p sub 2, y empiezo desde abajo. Buenísimo, empiezo desde abajo. Entonces, el término independiente es 5. Y después le sumo 5. Pero 5, ¿a quién multiplica? Bueno, el primer x que usé es el de abajo. Entonces es x menos 3. Y después termina en 2. Y en 2, ¿quién va a ser? El x menos 3 más el que le sigue, de abajo para arriba, el 1. X menos 1. Y entonces yo digo que p sub 2, yo digo, estas dos expresiones son el mismo polinomio. Y para convencernos que lo que dice acá abajo también está bien, voy a usar esta expresión, esta de acá, y voy a hacer p sub 2 evaluado en 3. Bueno, obviamente, este factor se anula y este factor se anula. Me queda 5. Correcto, es lo que me tiene que dar. Ahora, ¿qué pasa si evalúo p sub 3 en 1? Me queda 5 más 5 por 1 menos 3 más 0. ¿Por qué 0? Porque este factor tiene el x menos 1. ¿Está bien? Entonces me queda 5 menos 2, perdón, menos 10 menos 5. También está bien. Y p sub 2 evaluado en menos 1, ¿qué me da? 5 más 5 por menos 1 menos 3, más 2 por menos 1 menos 3, menos 1 menos 1. Sí, no estoy mirando el chat, así que si alguien tiene una pregunta, que abra el micrófono. Listo. Entonces esto me queda menos 4 menos 20, es esto. Y acá que me quedó, a ver si me sale la cuenta, menos 4 menos 8 por 8. menos 2 menos 16. No, menos 16. Ahí está. ¿Sí? Eso no da. No, más 16, perdón, porque era menos 4 y más 2. Entonces me da menos 4 más 5, me da 1, y acá me da. ¿Está bien? Entonces, verifica todas las cosas, este polinomio es el mismo que este, y si lo desarrollara me daría cuenta, digamos, que queda constante, más constante por x, más constante por x al cuadrado, y esas constantes van a ser iguales, lo único que está escrito de otra forma. Y si alguien agarrara los valores de x y estos valores de x y hiciera la misma tabla, pero cambiándolos de cualquier manera, y va a llegar a otra expresión, pero siempre el polinomio interpolador. ¿Está bien? Entonces, perdón, hice mal las cosas. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero lo que quería decirles con esto es que Sí. la pregunta está muy bien. Yo puedo hacer esto de muchas maneras distintas. Cuando tengo una tabla, qué sé yo, de 5 puntos. ¿Se ve ahora la transparencia? Y Perfecto. Entonces yo podría reordenar mi tabla de la manera que se me ocurra, hacer esto mismo, elegir los de abajo, elegir los de arriba, y el polinomio que voy a obtener siempre es el polinomio interpolador. Escrito de diferentes maneras, porque fíjense que antes tenía en potencias, lo que escribí recién, estaba en potencias de x menos 3 y x menos 3 menos x1, y esto está escrito en potencias de x más 1 y x menos 1. ¿Está bien? Y si reordenara, y si empezara por el menos 1, después el 3 y por último el 1, obtendría otros coeficientes. Y la expresión cambiaría porque los factores por los que estoy multiplicando cambian. Pero siempre obtengo el mismo polinomio. ¿Está bien? Porque es el polinomio interpolador de Lagrange, y ya vimos que bajo estas condiciones es único. ¿Está bien? Siempre hay una sola cuadrática que pasa por estos 3 puntos. Y eso lo estamos escribiendo de muchas maneras distintas, pero siempre es el mismo. Genial, perfecto, gracias.
Bueno, entonces, ahí está, esa es la expresión a la que llegaría de cualquier forma, 2x al cuadrado menos 3x menos 4. Y acá uno dice, bueno, y acá es que se pone bravo. Lo que les pido es, nada, si está muy fulero, dejen, piénsenlo, maduren un rato y después, digamos, cualquier cosa lo discutimos. Pero digo, ¿cómo defino las diferencias divididas? Lo que digo es, inicialmente, esto es una definición inductiva, por ahí no, digamos, no estamos acostumbrados a esto, pero la idea es, ¿qué son las diferencias divididas cuando tengo un solo punto? Bueno, el valor de la tabla que corresponde. Si acá pongo x0 es y0, si acá pongo x1 es y1. Nada, la diferencia dividida de orden 1 no es hacer nada. ¿Qué sería la diferencia dividida de orden 2? Bueno, si yo tuviese acá el x0 y el x1, por decir algo, sería la diferencia dividida en x1 de un solo punto, o sea, y1, menos la diferencia dividida en x0, y0, dividido x1 menos x0. Es decir, la pendiente de la recta que pasa por el x0 y 0 y 1, x1 y 1. Lo que vimos hace un rato. Y la diferencia 2, las diferencias divididas con 3 puntos, es lo que vimos con el x0, el x1 y el x2, que era el coeficiente a sub 2. Y acá lo estamos haciendo en general. Si yo quisiera la diferencia dividida de orden 3, tengo x0, x1, x2 y x3. Bueno, sería la diferencia dividida entre x1, x2, x3, la diferencia dividida entre x0, x1 y x2, o sea, dos diferencias divididas de orden 3, dividido el x3 menos el x0. ¿Está bien? Entonces, así inductivamente puedo calcular las diferencias divididas de orden superior. Si esto les hace mucho lío, digo, quédense con la idea, el ejemplo de la cuadrática. No es que, digamos, para una cuadrática no vamos a hacer todo este lío, ¿no? Pero, bueno, digamos, es la generalización a una cantidad arbitraria de puntos de lo que hicimos hace un rato. ¿Y los polinomios cómo se escriben? Los polinomios se escriben como, si los voy haciendo las diferencias divididas, esa fila, esa diagonal en rojo que teníamos, que eran los coeficientes, van a ser las diferencias divididas de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden n más 1. ¿Está bien? Y los factores por los que voy multiplicando son por 1, por x menos x0, acá sigue por x menos x0, x menos x1, ahí en el ejemplo anterior parábamos porque era una cuadrática, pero acá seguimos, y vamos calculando las diferencias divididas de orden superior, y acá apareció esto. ¿Qué es esto? La productoria. ¿Y qué es la productoria? El producto de todos los factores, en este caso, salvo el último, el x menos xn, no lo escribí, no interviene en el polinomio interpolador. Una clase era muy grande. Decime. ¿Había alguna pregunta? Bueno, sé que esto puede ser un poco más raro, más difícil de entender, pero es una fórmula, ¿está bien? Sigamos adelante, o sea, quédense con la idea del ejemplo de la cuadrática. Uno dice, bueno, entonces no sé hacer cúbicas. No, está acá, pero digamos, puede ser que al principio esto sea un problema. Cualquier cosa después volvemos sobre esto, o me hace una pregunta específica, pero déjenme avanzar un poco, quedándonos con la idea de que el polinomio interpolador se puede construir, o bien con los polinomios de Lagrange, o bien de la forma de Newton, que es un poco más engorrosa, pero estamos calculando lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? ¿Aceptan esto aunque haya quedado un poco colgado? Y seguimos. A ver. Bueno, eso, Ezequiel, es lo que te decía recién. Bueno, podemos hacer un caso en general. Vamos a la hoja. ¿Cómo sería un ejemplo? Lo voy a hacer, nada, con
Imagínense que es el mismo ejemplo. Yo tengo, no el mismo ejemplo porque si no estaríamos haciendo lo mismo. XY, habíamos dicho, en menos 1 valía 1, en 1 vale menos 5, y en 3 vale, en 3 vale 5. Y entonces habíamos puesto, déjenme organizarlo, acá sería la diferencia dividida de un solo X, acá sería la diferencia dividida de orden 2, y acá sería la diferencia dividida de orden 3. Sí, pongo XXX, pero es X0, X1, X2, así. Y acá sería la de orden 4. ¿Sí? Entonces le voy a agregar un valor a esto. Déjenme poner, fíjense que no tienen que estar ordenados, y déjenme entonces ponerle que en 2 valga 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo los números menos 1, 1, 3 y 2. Esos son los valores de X. Los valores de Y son 1, menos 5, 5 y 0. Tendría que haber dejado más lugar para esto, pero bueno, vamos a ver, porque tengo que escribir grande para que se vea con este enfoque. Muy bien, entonces yo había hecho la diferencia dividida de estos dos. Entonces eran menos 5, menos 1, ¿sí? Dividido, esto es menos 6, dividido 1 más 1, que es 2, esto me daba 3. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí. Bueno, no lo recordemos que hacíamos, esto menos esto me daba 10, dividido 2 me daba 5. Y ahora voy a hacer que necesito también hacerlo. Entonces me queda 0 menos 5 menos 5, dividido 1, perdón, menos 1, me queda, acá también es 5. ¿Por qué este 5, lo voy a hacer acá, es 0 menos 5, 2 menos 3. Menos 5 sobre menos 1, 5. ¿Está bien? Bueno, después hice con este ya lo había hecho. ¿Sí? Y cuando hacía las cuentas me daba 5 menos 3 es 2, y acá iba acá y acá. Y entonces los X eran los de las puntas, dividido 4. Entonces me quedaba, ¿qué cuenta hice ahí? Es que hice mal, perdón. Era menos 6, este es menos 3. Entonces acá me quedó 8, esto era 8 arriba, y dividido 4, me quedaba 2 ¿Sí? Y acá había terminado para mí. Pero ahora esto sigue. Y ahora entonces tengo que hacer de acá. Y va a ser 5 menos 5 sobre, no me importa qué, pero en este caso sería 2 y 1. Y entonces me queda 0. Y ahora hago la última diferencia dividida, que sería 0 menos 2, que son estos. ¿Y de dónde viene? Voy hasta el fondo, menos 1. ¿Y de dónde viene? Voy hasta el fondo, 2. Y entonces me queda menos 2 sobre 1, si hice bien las cuentas, me queda un menos 2. Y entonces ahora, los que estarían en rojo son si quiero empezar de arriba, ¿no? Después, por supuesto que puedo empezar de abajo. Y fíjense que acá los X no están ordenados. Bueno, si hice bien las cuentas, que algunas ya estaban hechas, y otras, esperen que quiero ver si lo que se ve en la hoja, a ver si se entiende. Bueno, entonces tengo estos. ¿Cómo armaría mi polinomio, mi cúbica, que cumpla con esta tabla? Bueno, 1 menos 3 por X más 1, igual que antes.
el polinomio de Newton lo que tiene es lo mismo que Taylor, que empiezan igual, los de orden 3 va a empezar igual que el de orden 2, y se va a ir ajustando en un término cúbico que, si le invoqué, va a ser menos 2 por una cúbica que después vamos a construir. Esto es más 2 por x más 1, x menos 1. Hasta acá ninguna sorpresa. Pero ahora viene un término cúbico, y es menos 2 por ¿quién? X más 1 por x menos 1 por, ¿cuál es el que sigue? X menos 3. El único que no uso es el x menos 2, porque empecé de arriba para abajo. Entonces yo digo que este es el polinomio P sub 3. Fíjense que es muy fácil convencerse de que P sub 3 en menos 1 da 1, P sub 3 en 1 da menos 5, y P sub 3 en 3 da 5. ¿Está bien? Lo que después... ¿Por qué? Porque fíjense que esto ya lo cumplía. Esto de acá, este es P sub 2. Y este verificaba estas cosas, ya lo vimos eso. ¿Está bien? Y este término que agregué se hace 0 en menos 1, en 1 y en 3. ¿Está bien? Entonces lo único que tiene que hacer es ajustar al último valor que me quedó, que es P sub 3 evaluado en 2. Si hice bien las cuentas, esto me tendría que dar 0. Si no es que me equivoqué en las cuentas, no es que Newton se equivocó, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale P sub 3 en 2? 1 menos 3 por, bueno, lo voy a escribir así, 2 más 1, más 2 por 2 más 1 por 2 menos 1, menos 2 por 2 más 1, 2 menos 1, 2 menos 3. Entonces me queda 1 menos 3 por 3, 9, 2 por 4, 8, por 1, 8. Y este me queda menos 2 por... ¿qué me da esto? Esto no me da, ¿no? Porque esto me da 2 por 3 por 1 por menos 1. ¿Está bien? Y esto ya en 2 vale, esto se simplifica y acá me queda, hice algún lío. A ver, perdón, 0. Estos eran los que hice antes. A ver, este es 0 menos 5. Este 5 de acá salió de... Uy, ¿cómo le pifié? Es 0 menos 5 sobre menos 1. Menos 5 sobre menos 1 es 5. Está bien esto. Y acá me queda 5 y 5. Esto me da 0, no importa lo que sea esto. Esto tendría que ser un 0. Y cuando hago este, que es este último, 0 menos 2 dividido 2 menos menos 1, menos menos 1, perdón. Igual eso no va a cambiar nada, porque este me va a dar... Ah, está bien, puede ser que me cambie. Entonces esto me queda menos 2 tercios. Perdón. Igual sigo sin entender cómo va a andar esto. A ver si se ven las cuentas. 1 menos 3. Es que es 2 más 1. ¿Está bien? 2 más 1. Esperen que empiezo de nuevo porque estoy haciendo cualquier lío. Bueno, creo que, si no me equivoqué, es 2 menos menos 1. Esto me da 3, menos 2 tercios sería. Entonces el polinomio es este. Déjenme empezar de nuevo porque hice un lío bárbaro. Ahora me queda 1 menos 3 por 3, 9. Eso está bien.
Este es el que no está bien. Porque este segundo término evaluado en 2 me queda 2 por 3 por 1. 2 por 3 por 1 es un 6 esto. Y acá, si hice bien las cuentas, esto me queda 2 tercios por 3 por 1 por menos 1. Entonces me queda 1 menos 9 más 6 más 2. 0. Listo. Somos felices. ¿Está bien? Bueno. Estas cosas con una computadora a uno no le pasan, pero bueno, a mano pasan estas cosas. ¿Está bien? Pero lo que quería mostrarles es la construcción. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué nos queda? Voy a parar la grabación porque paramos por acá, porque ya son 10.